Primera carta de Pedro 2:16, vamos a leer allí la palabra de nuestro Dios. Cuando haya encontrado, usted puede confirmar con un amén. Amén. Nuestros muchachos ya saben buscar. Primera carta de Pedro 2:16, vamos a leer todos. Mire lo que dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Qué tal si oramos? Que el Señor nos hable en esta noche. Soberano Jesús, Padre Celestial. Amado Dios, te damos gracias por este privilegio y esta bendición que nos das de estar aquí reunidos para adorar, bendecir y glorificar tu nombre. Señor, es en el nombre tuyo, en el nombre de Jesús, que me dispongo a predicar tu palabra. Te pido que nos hables, Señor. Unge los oídos de mis hermanos. Unge mis labios, Señor, para predicar tu palabra, que podamos disfrutar de este precioso manantial de vida, Señor, que nos redarguye y que nos transforma. Háblanos, Señor, en esta hora. En tu nombre santo te lo pedimos, mi Cristo. Amén y amén. ¿Pueden estar cómodos, amada iglesia? Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos ¿de quién? De Dios. Hoy vamos a hablar entonces, mis hermanos, bajo el título esclavos. ¿Cuál es el título de hoy? Esclavos. Uno puede buscar la definición de esclavo en el diccionario y no hay problema, pero yo creo que usted y yo tenemos muy claro el significado de la palabra esclavo o esclavitud. Esclavo es aquel que tiene un dueño. Esclavo es aquel que no tiene dominio sobre sí mismo, sino que es mandado por otro. Una característica del esclavo es que el esclavo no tiene poder jurídico en la sociedad, es decir, el esclavo no puede decidir por él. El esclavo no podía ir a demandar a su amo porque lo esclavizaba, nada. Ese era su estatus y él no podía salir de ahí. Ese era el estatus de esclavo. Vivía para su amo y moría para su amo. La esclavitud entonces a usted y a mí no nos deja tomar decisiones propias. La esclavitud lo que exige es que usted obedezca la voluntad de otro, no su voluntad. Y así usted quiere hacer algo por dentro, usted no puede hacerlo porque es esclavo. Entonces, iglesia, viene algo. Y es que usted y yo sabemos que usted y yo éramos esclavos ¿de qué? Del pecado. El Señor nos llamó. Por la esclavitud del pecado, iglesia, hay una característica del esclavo y es que él vive esclavo y muere siendo esclavo. Eso era lo que usted y yo teníamos destinados. Vivíamos siendo esclavos del pecado e íbamos a morir siendo esclavos del pecado. Por eso dice la palabra que el Señor llevó en la cruz todas nuestras cargas, nuestras enfermedades y nuestros pecados. ¿Por qué? Porque tenía que morir uno con el pecado de todos para poder ser libres. Pero hay un problema, iglesia, y es que cuando el Señor nos dio esa libertad, cuando el Señor mostró su amor para con nosotros, usted se sabe Juan 3:16 más que yo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga ¿qué? El problema es que muchos de nosotros, muchas personas, hermano, han confundido la libertad con libertinaje, hermano, y es un error gravísimo. Y entonces es cuando usted y yo escuchamos joyitas que dicen que no, haga lo que quiera, peque, adultere, fornique, emborráchese y así se va para el cielo. Porque hemos confundido la libertad que el Señor nos da con libertinaje, es decir, que yo puedo hacer lo que quiera. Entonces viene un argumento chino, hermano, de esos que uno dice, pero ¿por qué? Y si el Dios, y yo creo que a usted se lo han dicho, si no, póngale la firma que algún día se lo van a decir. Y si su Dios es tan bueno, ¿por qué tengo que hacer lo que Él diga? Si es que Él nos ha hecho libres, ¿por qué me va a condenar en la manera que yo estoy viviendo? ¿Cuál es el problema? Y por eso el apóstol se toma el derecho o el Espíritu Santo le muestra para escribir esto. Como libres,
pero no como los que tienen libertad, ¿como qué? Como pretexto para hacer lo malo. Porque iglesia, el ser humano, de alguna manera suena duro, hermano, pero el ser humano tiene que ser esclavo de algo. Póngale la firma. Por eso me llama la atención que cuando él dice, en el versículo 16, como pretexto para hacer lo malo, si no, mire la expresión, ¿como qué? Siervos de Dios. El siervo también es un esclavo. Entonces, mira, hermano, y uno mira ese texto y uno diría, hombre, ese texto se contradice, porque dice que no tomemos la libertad como pretexto, es decir, hay una libertad, pero después nos dice que somos siervos, que somos esclavos. Entonces, ¿a qué se refiere el autor? ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor ahí? Para entender esto mejor, iglesia, vamos a leer en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 15 en lo adelante. Vamos allí a meditar en la palabra de Dios esta noche y vamos a entender a qué se refiere el Señor. Mi pastor, el hermano Guillermo, yo me acuerdo que en Popular él decía una frase: libertad es lo que Dios quiere y sabe que es mejor para mí. Libertinaje es lo que yo quiero hacer, así no me importen las consecuencias. Vamos a ver, hermano, a qué se refiere el Señor con la libertad. ¿Y por qué esa excusa de que yo puedo hacer lo que quiera porque Dios es muy bueno no es válida ante Dios? Mire, Romanos 6:15, lo que arranca diciendo, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Hermano, y él mismo se responde, en ninguna manera, en palabras paisas, no tiene cuándo. Usted y yo conocemos que era la ley, los mandamientos que el Señor le dio a Moisés. La ley tenía un problema, y es que la ley me decía a mí, Edeiner, vos estás en fornicación, y verdad. Pero me decía el mal que yo tenía, pero yo seguía fornicando porque yo no era capaz de dejar la fornicación. Entonces la ley me decía el mal que yo tenía, pero no era capaz de ayudarme a dejar lo que estaba haciendo. Ese era el problema de la ley, esa era la falla de la ley. Pero entonces llegó la gracia, que es lo que usted y yo conocemos. La gracia es que el Señor pagó el precio por nosotros y ahora nos da de su Espíritu Santo para poder vivir una vida conforme a su voluntad. Por eso, hermano, si usted alguna vez ha dicho de usted mismo que usted es muy buen cristiano, no se coma ese cuento usted mismo. Porque aquí no hay buenos cristianos. Aquí hay gente que tiene a Dios en el corazón. Buen cristiano no es ninguno, no se coma ese cuento. Porque el que nos ha ayudado a ser lo que somos hoy es el Espíritu Santo en nosotros. Entonces llegó esa gracia. Entonces, como ya no vivimos bajo la ley, cierto, que eran los mandamientos que decían usted peca y se muere, sino bajo la gracia, él se pregunta, entonces, ¿por qué estamos bajo la gracia? ¿Vamos a pecar entonces y podemos hacer lo que queramos? En ninguna manera. Sigue diciendo el versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de a quien a que obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia, ¿para qué? Para justicia. Entonces, mis hermanos, ese cuento, cuando usted llega a alguien decirle, es que yo soy muy independiente, no se coma ese cuento. Vea, hermano, nadie, créame, en este mundo nadie es independiente. Todos tenemos un Señor, todos. Y usted sabe a qué me refiero. Lo leímos en Santiago estos días cuando estábamos predicando. Decía, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es qué? Enemistad contra Dios. Cualquiera pues que se hace amigo del mundo es enemigo. Por allá el Señor también, ustedes son hijos de vuestro Padre, ¿quién? Les dijo así, todos tenemos un Señor. Eso que yo no soy ni para acá ni para allá, hermano. En el mundo no hay punto medio. Que la gente se quiera creer ese cuento. Porque hay gente que le acerca a uno, no, es que yo no creo en Dios y tampoco creo en el diablo, es que usted necesita creer. Estos días escuché una frase, ¿a dónde que vimos eso? Yo no sé si era un video o qué. Y decía una persona, es que yo no creo en el infierno. Y le respondió el otro, pero el infierno sí cree en usted y lo está esperando. Todos tenemos un dueño. Por eso mire que aquí hace la aclaración. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de a quien a que obedecéis, sea del pecado para muerte
o sea, de la obediencia para justicia. Entonces, hermano, ese cuento de que como yo soy cristiano voy a hacer y deshacer y que el Señor me perdone y me perdone, eso no es así. Si yo realmente he creído en el Señor, hermano, yo debo de someterme a lo que Él me ordene. Porque es que, hermano, eso es tan bonito y eso todo, si Dios le bendiga y abrazo por acá y pico por acá y gloria a Dios y aplauso y todos cantamos tan bonito. Pero cuando el Señor nos pide algo que no nos gusta, ahí sí arrugamos la cara. Eso pasa como cuando le prestan dinero a alguien y cuando él va a pedir prestado, eso pone a cara de amabilidad, pero cuando le van a cobrar, ahí se arruga las cejas. Y así pasa con el Señor, ¿cierto? Mientras que Él bendice mi familia, mientras que la nevera está llena, mientras que me llega la quincena gordita, mientras que todos tenemos salud, hombre, es que el Señor, es que lo amo, y mi Señor, y ni siquiera sabemos qué significa mi Señor, porque mi Señor es dueño de todo lo que soy, es decir, soy esclavo. Pero cuando llega la necesidad, cuando llega la dificultad, ¿y usted por qué, Señor, permite esto? ¿Quién dijo que un esclavo, que un siervo puede reclamarle a su Señor por lo que le dé? Eso no da. Y hermano, usted y yo tenemos dos bandos a los que le podemos servir. Es decir, el ser humano, hermano, vive para servir. ¿Cuál es el problema? Que podemos servir a un amo, que ahí lo dice. Sea del pecado, ¿para qué? O de la obediencia, ¿para qué? Para justicia. Entonces, yo puedo decidir ser esclavo del pecado, vivo en pecado. Pero llegará el día que ese amo a quien le estoy sirviendo me va a dar mi paga. Y mi paga es la muerte. O sea, el otro lado, que es la obediencia, ¿para qué? Para justicia. Es decir, el obedecer a Dios. El vivir como siervo de... Oiga, porque el Señor es tan bonito, hermano, que el Señor hasta nos trata mejor. Esclavo y siervo es lo mismo. Pero el Señor prefiere llamarnos siervos. Porque el siervo, hermano, de alguna manera tiene un poco más de voto. Y usted ve que usted y yo le podemos decir cosas al Señor. Pero hermano, cuando Él nos ordene algo, no se nos puede olvidar que somos esclavos de Cristo. Hermano, y créame, no hay honor más grande. Puede tener usted el cargo que sea, puede ser presidente, puede ser millonario, dígame lo que quiera, hermano, pero ser siervo de Cristo, ser esclavo de Él, servirle a Él, hermano, eso es lo más grandioso que usted y yo podemos tener en este planeta Tierra. Tenemos entonces dos amos. Versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido, mire estas palabras, presta atención a esto. ¿De qué? Aquella que, a la cual fuisteis ¿qué? Aquí hay tres palabras, hermano, que si usted como creyente las entiende, créame que no va a tener problema. No va a tener problema. La primera es, habéis obedecido de corazón. Hermano, cuando yo creo el evangelio, porque mi mamá me dice, porque mi papá me dice, porque me obligan a buscar de Dios, créame, eso no, yo no voy a ser capaz de obedecer a mi dueño. No soy capaz de obedecerle a mi Señor. Cuando yo vengo a este lugar para que me pongan a servir, cuando vivo una vida es para que me pongan a servir, pero no vivo en obediencia a Dios. Yo no soy capaz de obedecer a Dios, hermano, créame que no. Y en alguna parte del camino voy a meterlas de caminar. Porque hay una regla para que usted pueda obedecerle a este Señor y es, obedecido ¿de qué? De corazón. ¿Y obedecido qué? Aquella forma de doctrina, son las otras palabras interesantes. Forma de doctrina. Decía un comentario bíblico que esa forma de doctrina se refería a cuando se le daba forma al hierro o al metal para hacer un molde y en ese molde encajar algo. Cuando yo creo a esto de corazón y no creo a la forma de doctrina que yo me quiero armar en la Biblia, sino a lo que ya está formado, porque por eso el apóstol hace esa aclaración. Vea que él dice, la forma de doctrina, es decir, usted no venga a formar una doctrina. Usted no venga a querer formar el evangelio, es que el evangelio ya, Él nos lo entregó formado. Usted y yo, hermano, a esto no tenemos que ponerle nada. Ni hay que ponerle, ni hay que quitarle. Lo que es, eso es. Entonces, hermano, cuando yo soy consciente de eso, créame que no va a tener problema con el Señor.
Porque es que la Biblia dice eso, pero yo no estoy de acuerdo. Se fregó entonces porque, hermano, aquí no es que estemos de acuerdo o no. ¿Cuándo ha visto usted un esclavo diciéndole al amo, vea, yo voy por allá a cargar esa bestia, yo voy por allá a cortar ese pasto, pero sepa que yo no estoy de acuerdo? Eso no se ve. Y entonces encontramos gente que eso hablan mal de todo, hermano, de todo el mundo, hablan mal de la iglesia, no están de acuerdo con nada, porque tienen una forma de doctrina a su amaño. Pero hermano, cuando yo me doy cuenta que el Señor Jesús es mi Señor, es mi Dios, es mi amo, lo que Él me mandó, eso hago. Si Él me entregó la doctrina ya formada, ¿yo qué me voy a poner a ponerle y a quitarle? Nada. Yo creo a lo que Él me dice. Amén. Entonces, creerlo de corazón, la forma de doctrina que ya está, y dice, a la cual fuisteis entregados. Ahí está el otro punto. Cuando uno es entregado, cuando el esclavo era vendido, hermano, el esclavo no tenía opción de refutar nada. El amo que fuera, él era vendido y tenía que irse con él. Y fuera muy malo, fuera muy bueno, tenía que irse con él. Hermano, cuando yo acepto a Jesucristo como mi Salvador, como mi Señor, yo debo de entregarme por completo. Amén. Si yo dejo algo en mi corazón para mí, créame que voy a tener problemas. Cuando yo entiendo que soy siervo de Él, que soy esclavo de Él, por amor, hermano, yo me entrego por completo. Así es. Pero muy duro, hermano, yo decir, no, Señor, vea, yo me entrego, pero la ira, déjemela para mí, que yo ahí, de a poquito, nada. Señor, yo me entrego, pero el orgullo, es que, Señor, es que a uno también la montan y le encara de bobo. No, yo, déjeme el orgullo que es para defender. Señor, es que yo me entrego a usted, pero usted sabe que yo soy hombre de negocio, Señor, y yo necesito platica, y entonces déjeme esa avaricia ahí en el corazón, que eso es lo que me ayuda a mí a hacer buenos negocios. Hermano, si yo soy esclavo del Señor, si yo soy siervo del Señor, yo me doy a Él. Y que si vas a cambiar, que te van a hacer eso, nada, yo me entrego a Él. Porque entre otras cosas le digo, la ventaja de uno tener un Señor, de tener un amo, es que si el amo es bueno, Él responde por uno. Amén. Y lo bueno es que usted y yo tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Que no solamente nos ve como sus esclavos, como sus siervos. Él nos llama hijos. Amén. Y a todo el que ha sido, ¿qué? Bautizado en su nombre, le dio potestad de ser llamado como hijos de Dios, hermano. Es que al estatus que el Señor nos da. Aleluya. Pero volvemos al principio, lo que decía el apóstol. No coja esa libertad para tenerlo de excusa, para hacerlo malo, hermano. Es que a veces como que se nos sube los humos a la cabeza. Y es que yo soy hijo de Dios, y sí, yo hago mis cositas, pero soy hijo de Dios. Hijo de Dios y todo, hermano. Debemos de saber que nosotros tenemos el estatus de siervos. Estamos para obedecer. Aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser ¿qué? Mire esa palabra, siervos de la justicia. Hermano, qué bonito nuestro Dios. Qué bonito nuestro Dios que nos trata como siervos. Siervo suena más bonito que esclavo. La verdad se ha dicho. Oiga, el Señor tiene esos detalles con nosotros. Él no tiene necesidad, hermanos, que el Señor no tiene obligación con nosotros. Puro amor, puro amor. Siervos de justicia, es decir, siervos de la obediencia a Dios. Nosotros somos justos no porque seamos muy buenos. A nosotros lo que pasa es que nos cubre la justicia de Dios. Es decir, como Él es justo, cuando Él muere en la cruz y resucita, esa justicia queda para el ser humano que la queda recibir. Al usted y yo ser bautizados en el nombre de Jesús y obedecer su palabra y vivir para Él y recibir el Espíritu Santo, somos ¿qué? Justificados. Es decir, esa justicia que Él hizo nos cubre a nosotros. Dice entonces, versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para vivir, para servir, perdón, ¿a quién? Ve, hermano, nosotros a veces tenemos un problema serio. Y es que nosotros empezamos a ponerle el límite a nuestro amo. Y por eso el apóstol aquí les dice, vea, les voy a hacer un ejemplo más sencillo. En otras palabras quiere decir eso. Cuando dice que hablo como humano por nuestra débil humanidad, él lo que está diciendo es,
Les voy a poner un ejemplo sencillo para que me entiendan mejor. Y entonces él dice, ¿se acuerdan cuando ustedes se iban para la cantina y amanecían y como si nada, no hay problema? Y tiré baldosa y salsita con la muchacha y se iban 2, 3, 4, 5 de la mañana. ¿Se acuerdan cuando usted cogía la platica y se la llevaba al cantinero y media de guaro y si podía la garrafa entera se la tiraba, toda la canasta y cuando se prendía, hágale que yo invito y se despilfarraba el dinero? ¿Se acuerda cuando usted gastaba sus fuerzas por allá yéndose a un burdel y todo eso y no importaba gastar quincena, no importaba gastar nada? O cuando nos íbamos para el estadio y eso a pulmón herido gritando y todo y aquello y lo otro. Oye, ¿verdad? Y uno ve esa gente y esa gente, hermano, yo no sé cómo no para no reventarse en unos 90 minutos, hermano, en esas. Y uno ve unos manes que cargan unos tambores más grandes que ellos y 90 minutos ahí brincando y esa gente como que no sienten, yo no sé. Entonces el apóstol, ¿se acuerdan cuando ustedes usaban sus miembros para eso? Ahora presenten sus miembros para servir, a la justicia, para santificación. Amén. Y entonces, cuando iba para la cantina, toda la noche, eso no es problema. Pero vienen a una vigilia hasta las 12 de la noche y somos mirando el reloj a las 9 porque ya tengo sueño. Hermanos, que nos volvemos hasta exigentes. Créame, hermano, que donde uno le entregara al Señor, así como entregaba para antes, suya, hermano, no había necesidad de decirle a la gente, aplauda a la gente. Se iba para el estadio de esa gritería y vienen a culto, hermano, y no son capaces de durar ni 5 minutos ahí aplaudiendo, sino que se sientan y son estáticos, hermano, como una piedra. Pero cuando íbamos al estadio, cuando íbamos a la cantina, al que más baila, al que más grita, hermano, es que esto es serio. Y qué lástima, hermano, que le servíamos mejor al amo que nos iba a pagar con la muerte que al amo que el final que nos va a dar es vida eterna, hermano. Qué triste, bendito sea el Señor. Y aquí alegamos por un bendito diezmo. Y vea, es que ustedes van a hallar la parte del pastor porque de 10,000 lleva 1,000 pesos. Pero cuando se llevaba 10,000 para la cantina y se quedaba diendo 40,000 por lo que se gastaba, eso sí no era problema, dejarle toda la plata al cantinero. Eso sí no era problema. Por eso el apóstol, muchachos, así como ustedes hacían eso, ahora presenten sus miembros, su cuerpo, para servir a la justicia. Amén. Hermano, vea, créame que no hay hermanos que, ay, yo no puedo, ay, yo no, es que yo no soy capaz, ay, es que yo no puedo, hermano, es que tengo que hacer una cosa. Listo, hermano, no hay problema. Pero, hermano, recordemos que tenemos un Señor. Amén. Y lástima, hermano, lástima de verdad, que allá lo entregábamos todo. Por bobadas, porque al fin y al cabo pues no era mucho lo que se hacía. Pero aquí que tenemos al dador de la vida, hermano, y Señor, no, yo solamente le puedo hacer esto y esto y eso, usted verá, tómelo o déjelo. Hermano, y con el amor que nos trata el Señor a nosotros, con el respeto que nos trata este Señor. Pero no, como vemos que aquí la cosa, no hay nadie que nos obligue ni nada, entonces... Señor, ahí lo que yo le pueda hacer ahí, el sobradito que tenga de tiempo, de pronto te oro, de pronto, pero lo que pueda, Señor, lo que pueda. Que así hubiéramos sido allá, que a las 9 de la noche hubiéramos dicho en la cantina, no, yo estoy muy aburrido, me voy, pero nada, ahí nos quedábamos. Y así estuviéramos aburridos, como ahora nos quedábamos. Mis amados. Versículo 20 dice, porque cuando eras esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué frutos teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Es decir, hermano, por eso mire, dice, porque cuando eras esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Es decir, cuando éramos esclavos del pecado, hermano, no le podíamos servir al Señor. Que por eso le digo, o somos de un bando o somos del otro, o somos del diablo o somos de Dios. Ay, hermano, es que eso suena muy duro, pero si así es que le vamos a hacer. Hermano, es que no, vea, a veces intentamos ponerle pañuelito a las cosas y por eso es que se nos están formando creyentes mal, hermano, pero es la verdad. O somos de aquí o somos de allá, o somos luz o somos tinieblas. Entonces hace la aclaración, éramos libres de qué, de la justicia, es decir, cuando yo servía al pecado y punto, ahí no había más. Y dice el versículo siguiente,
Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Es decir, hermano, usted en el pecado podía hacer lo que quisiera, revolcarse con quien quisiera. Hermano, pero ¿qué fruto había de eso? Muerte. El que le ponía los cachos a la mujer, ¿cuál fue el fruto si lo pillaron? Se desbarató el hogar. El que fuma ahí para una chimenea, un tren andante, ¿cuál fue ese fruto? Cirrosis, cáncer en los pulmones. Como mínimo, una asfixia bien brava, cuando ya esté anciano. Lo mismo el que toma, lo mismo el que, hermano, el que mantiene con una y con la otra, ¿cuál es el fin? El que, homosexualidad, ¿cuál es el fin? Enfermedades venéreas. Es que, hermano, no estamos viendo la gravedad del asunto. No estamos viendo la gravedad de que según el Señor que tengamos, vamos a tener una recompensa. Entonces él dice, ahora, ¿cuál era el fruto de esas cosas que a ustedes ahora lo avergüenzan? La muerte, hermano, es que no hay más, no hay más. Por ahí hay un dicho que hasta bíblico debería de ser, pero no lo es, pero dice, mal paga el diablo a quien bien le sirve. Hermano, y así es. Y así es. Y entonces la gente se llena la boca diciendo que intelectuales, que no sé qué, que no sé cuántas, hermano, y eso es puro cuento. Por ahí había un científico que murió, no hace ni mucho. El hombre está en una silla de ruedas y ateo como él solo. Y la gente lo admiraba que porque, uy, ese hombre, y verdad, usted no lo veía por ahí, borracho ni nada, científico. Hace poco salió una lista de pedófilos y ahí estaba el hombre. Entonces, ¿de qué nos jactamos? A algo le estaba sirviendo él. Y ahí lo publicaron, ya murió, ya tiene su paga, pero ahí lo publicaron. Hermano, porque no queda nada oculto. No queda nada sin justa paga, créame que no. Entonces, ¿cuál era el fin? La muerte. Dice el versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, y mire que hace la aclaración, hermano, es que ser libertados del pecado no es para vivir como me dé la gana. Cuando yo soy libertado del pecado, hay otro trabajo. ¿Qué dice? Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos ¿qué? Siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Y mire, y como fin, en otras palabras, como pago, como herencia, como recompensa, ¿qué? La vida eterna, hermano, vale la pena, hermano, ser siervo de Dios. Hermano, es que esto vale la pena. Yo no sé ni cómo explicar, hermano, que este evangelio vale toda la pena del mundo. Que es que, hermano, que tengo que dejar esto, vale la pena dejarlo. Que es que, hermano, hermano, vale la pena. Si hay que llorar, vale la pena llorar. Si hay que sufrir, vale la pena sufrir. Si hay que entregar la vida, vale la pena entregar la vida, hermano, porque como fin, el Señor nuestro nos va a entregar algo más grande, que es la vida eterna. Amén. Ya está en nosotros, iglesia. ¿Qué bando queremos recibir? Y termina diciendo, hermano, es que aquí está el resumen de los dos señores a los que usted le puede servir. El primer señor, ahí está el pago, porque la paga del pecado es ¿qué? Y el segundo señor, más la dádiva de Dios, es vida eterna ¿en quién? Y mire esa palabra, Señor, es decir, amo, dueño nuestro. Iglesia, por eso vea, yo sé que a veces la cosa se pone color de hormiga, yo sé que sí. Hay momentos donde el evangelio, hermano, uno lo ve difícil. Iglesia, pero cuando yo tengo en cuenta esto, cuando yo he creído de corazón, cuando he creído a la forma de doctrina que está en la palabra y no a lo que yo creo, cuando me entregué por completo a servirle al Señor, hermano, por más dura que esté la cosa, yo sigo avanzando, porque sé que mi esperanza, sé que mi recompensa no está aquí, sino en el reino de los cielos, iglesia. Pero le digo cuál es el problema de nosotros, hermanos, que nosotros nos vamos amañando aquí. Nos va gustando la vida aquí. Y más cuando el Señor nos bendice, uno dice, hombre, pues es que mi casita. Una vez yo escuchaba a alguien decir, hermano, y uno irse y dejar todas las cosas, hermano, entonces quédese. No es problema, quédese. Pero yo sí le digo, por más cosas que yo alcance a adquirir, pues yo ahorita tengo una motico. Ojalá algún día el Señor me dé un carrito. Y si no, no hay problema. Y así consiguiera casa, carro, moto, que se quede. A mí no me importa.
Porque hermano, créame que más grande que casa, que carro, que moto, que una vida económica acá, es yo poder saber que eternamente lo voy a estar viendo frente a frente y lo voy a estar adorando por la eternidad. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Hermano, y me parece por eso tan lindo el Señor. Por eso Él nos trata como siervos. Porque un esclavo, hermano, finalmente termina sin nada. Pero el Señor nuestro nos lo ha dado todo. No es que nos lo vaya a dar, hermano. Él ya nos lo dio. Por eso usted se encuentra con gente que dice, no, es que yo estoy esperando que el Señor haga algo, hermano. El colmo fuera. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Ya lo que nos corresponde a usted, a mí, es llegar y decirle, vea, yo antes le servía al pecado y eso no me dejó nada. Porque vea, uno habla con hermanos que ya aceptaron al Señor cuando están ancianos o cuando ya están de edad. No así jóvenes y guapos como uno. Cuando ya están, hermano, y uno habla con, y vea, se les agua a los ojos, hermano. Créame que uno dice, hombre, yo no he valorado. Porque uno habla con esa gente y dicen, hermano, a mí lo que me duele es no haber conocido al Señor antes. Hermano, y habla con gente y empiezan a llorar ahí, como un niño. Que uno hasta uno dice, ve, hasta que hecho le picó. Pero hermano, es que uno no entiende eso porque uno, como ya uno está acá, y como sabemos que el Señor nuestro es, entonces uno empieza a hacer las ínfulas de grandeza y a vivir un evangelio formado al amaño de uno. Pero cuando alguien que viene de allá, hermano, que viene de estar arrastrado en el pecado y que realmente se entregó de corazón, entiende esto, dices, oh, hombre, yo cómo no fui a creer antes en el Señor. Yo cómo no conocí esto tan bueno antes. Hermano, qué bueno que nosotros de corazón le digamos al Señor, vea, Dios mío, yo era esclavo del pecado y usted me libertó, perdóneme. Perdóneme si yo he sido un siervo infiel, si yo he sido un siervo inútil, que he querido vivir y poner mis reglas. Yo le pido, por favor, que usted tome el control entero de mi corazón. Amén. Sea usted el Señor, que en mí hay orgullo, vea, cójalo y desbarátelo. Que en mí hay vanidad, cójala y desbarátela. Que en mí hay ira, que en mí hay rencor, que en mí hay rencillas, coja todo eso y desbarátelo. Amén, amén. Que me va a doler, que me duela. Pero cuando yo entiendo que la disciplina de mi Dios es solamente para librarme de condenación y que yo pueda vivir mejor mientras que estamos en este peregrinaje, hermano, aleluya, créame que aunque duela, es mejor pasar. Amén. Uno habla con creyentes, hermano, y suenan palabras muy duras, que uno dice, uy, porque dice, hermano, yo le digo al Señor, si voy a pecar, que mejor me mate. Y uno al principio escucha eso y uno dice, uy, eso tan duro, hermano, pero es que dígame, ¿cuál es la otra salida? Cuando uno entiende la grandeza del amo nuestro, hermano, esa es la mejor frase que usted puede decir. Por eso por allá un hombre dijo, vea, para mí el vivir es Cristo, es decir, Él es mi vida, Él es mi Dios, Él es mi Señor, Él es mi amo, yo soy su esclavo. Amén, amén. Y de pronto alguien le diría, oiga, muy bueno que sea el vivir, pero entonces cuando me muera, que, Dios mío, para mí el morir es ganancia. Amén. Porque es que el amo mío, oiga, vea, le digo una cosa, le voy a decir cuál es la ventaja de servirle a Dios y cuál es la desventaja de servirle al diablo. Usted y yo le servimos al diablo, pecando, fornicando, adulterando, apartados de Dios, lo que puede inventar. Porque ahorita el pecado está tan bravo que pecado que no hay, se lo inventan, lo que salga. El problema es que el diablo, aunque es señor del mundo que usted ve ahorita, es el amo de la gente, él solamente tiene dominio en esta vida. En la otra, el infierno está preparado para él y para los suyos. Porque lo que la gente no entiende, al principio el infierno fue creado es para el diablo y sus demonios. Por eso decía un amigo mío, un obrero que ya no estaba por acá, ya se fue para otro, le decía, vea, el infierno no es para usted, pero te lo estás ganando. Decía él jocosamente. Porque verdad, el infierno inicialmente no fue creado para la raza humana, sino para el diablo y sus demonios. Entonces el diablo puede hacer lo que supuestamente quiera aquí, y tú le sirves aquí. Pero el destino de él ya está marcado al otro lado, es decir, él no tiene opción, va para allá y para allá va. Amén. Así es. Y así todos lo que le sirven a él. Es decir, él cuando pase eso no puede decir, vea, como usted me sirvió también, hágale, váyase para otro lado que yo aquí en el infierno no voy a tener nada. Para allá van todos los que le sirven. Amén. Así es. Destinados a la muerte eterna. Pero el amo de nosotros le va a decir cuál es la bendición de servirle a este Señor nuestro, al Señor Jesucristo.
Que el que le sirve a Jesucristo de pronto aquí puede ser menospreciado por el Señor de ellos. De pronto aquí le pueden decir cosas a los que son de allá. Pero cuando lleguemos al otro lado, aunque nos quieran matar, no pueden. Porque el Señor nuestro tiene dominio de este lado de la vida y del otro lado que hay allá. Es Señor de señores, Rey de reyes. Hermano, vale la pena servirle. Vale la pena ser siervo de Cristo. Por eso, amada iglesia, yo te invito en esta noche que hoy pienses en tu corazón y analices qué está faltando para que seamos verdaderos siervos de Cristo. Iglesia, que no vaya a estar pasando lo que leímos al principio, que estamos tomando la libertad como excusa para vivir de cualquier manera. No. Porque, hermano, hay gente que esto poco les importa y se pasa 1, 2, 3, 4 meses sin ir a culto y no hay problema. Pero cuando yo sé quién es Él, aunque yo no quiera, hermano, me esfuerzo. Amén. Decía mi pastor, aquí lo importante es que Él esté feliz, aunque yo llore. Amén. Pero para eso hay que creer la forma de doctrina que Él ya nos dio, no lo que nosotros querramos. Les invito, iglesia, a estar en pie, vamos a orar. Y si alguno hoy tiene algo en su corazón que siente que debe cambiar, si alguno hoy siente que hay en su vida cosas que no lo dejan ser un buen siervo del Señor, hermano, aquí hay un altar. O allí donde estás, cierra tus ojos y dile: Señor, yo te pido, cambia esto en mí. Yo no he sido siervo suyo enteramente. Yo he seguido sirviendo a cosas que no tengo que servir. Perdóneme y límpieme para yo poder ser un verdadero siervo de justicia y para obedecer tu palabra. Soberano Dios, Padre celestial, amado Rey, gracias te damos, Señor, por este privilegio que nos das de ser tus siervos, que nos das de ser tus hijos. Amado mío, perdónanos si hemos querido servir a la luz y también a las tinieblas. Perdónanos si en nuestro corazón todavía hay algo, Señor, que impide, Señor. Te pido, por favor, en esta hora que nos limpies, que quites de nosotros, Señor, eso que está impidiendo que seamos verdaderos siervos de justicia. Dios mío, entendemos que tú eres tan grandioso y tan poderoso que no queremos servir a nadie más, sino solo a ti. No queremos dar nuestra vida a nadie más, sino solo a ti. Ayúdanos a despojarnos de nosotros mismos. Ayúdanos a despojarnos de esas cosas que nos afectan, Señor, y que nos alejan de ti. Queremos ser verdaderos siervos, porque sabemos que la recompensa es verte un día y tener vida eterna. Ayúdanos, Señor. Pongo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos. Llévales con bien a sus hogares, guárdales, protégeles, Señor, bendíceles este resto de semana. En tus manos nos ponemos, amado Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, que el Señor Jesucristo les bendiga. Salúdense en el amor del Señor.